Mis padres dijeron que su nieto de oro merecía la planta de arriba, y por eso desterraron a mis hijos al sótano. Mi bolsa de enfermería cayó al suelo con un golpe apagado mientras yo me quedaba inmóvil en los escalones, incapaz de asimilar lo que tenía delante. Las camas gemelas, las cómodas y los baúles de juguetes estaban amontonados en un triste rincón, demasiado cerca del calentador de agua. Sus peluches favoritos, el oso desgastado de Milo y el unicornio morado de Tessa, reposaban con aspecto abatido sobre unas camas mal tendidas, bajo esquinas del techo cubiertas de telarañas. Mamá, papá, mi voz resonó contra las paredes de concreto, mientras la lavadora zumbaba en segundo plano, recordándome de manera cruel que aquel espacio jamás estuvo pensado para niños. El aire olía a detergente y a esa humedad rancia que ni los deshumidificadores habían logrado eliminar. Mi madre apareció en lo alto de las escaleras con Caleb, el bebé de mi hermana, en brazos. Su rostro se iluminó al ver a su nieto, aunque se ensombreció apenas notó mi presencia. «Oh, Céline, llegaste temprano», murmuró sin mirarme a los ojos. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando las pertenencias de mis hijos. «¿Por qué están aquí las cosas de Tessa y Milo?». Mi padre emergió detrás de ella, con los brazos cruzados. «Hemos tenido que hacer algunos cambios. Autumn necesita un despacho adecuado para su trabajo remoto, y Caleb merece una habitación infantil de verdad». «¿Una de verdad?». Las palabras se me atragantaban. ¿En contraposición a qué? ¿A una falsa? Los gemelos tenían dormitorios arriba. Mamá suspiró con ese sonido tan familiar de mi infancia, mezcla de decepción y fastidio. «Céline, no seas complicada. La situación de Autumn es distinta. Ella necesita estabilidad ahora, y Caleb está en una etapa esencial de su desarrollo». ¿Y mis hijos no lo están? Sentí como mis manos empezaban a temblar. «Deberían estar agradecidos de tener un techo sobre sus cabezas», replicó mamá, acunando a Caleb con más fuerza mientras el pequeño se inquietaba. «Hay tantos niños con menos». El recuerdo de hace 3 meses regresó con fuerza, los papeles del divorcio aún tibios al salir de la impresora, los gemelos en silencio en el asiento trasero mientras yo les explicaba que viviríamos con los abuelos solo por un tiempo. Tragué mi orgullo, acepté colaborar en la casa aunque se suponía que era mi propio hogar de infancia, mi red de seguridad. Luego Autumn llegó con el recién nacido Caleb y un matrimonio en ruinas, igual que el mío. Pero a ella la recibieron con brazos abiertos y atenciones infinitas. Los arrullos hacia Caleb nunca cesaron, mientras que a mis hijos los reprendían por reír demasiado alto, por jugar cuando el bebé dormía, por existir de un modo que pudiera perturbarlo. No tenían derecho a mover sus cosas sin consultarme, dije con voz más firme de lo que sentía. «Son mis hijos». «Céline», intervino papá con ese tono autoritario de toda la vida, «la carrera de tu hermana y el bienestar de Caleb son prioritarios ahora. El sótano es perfectamente apropiado». ¿Apropiado? Subí 2 escalones, hasta quedar casi a su altura. «Aquí abajo hay humedad, Milo sufre de asma». «Estás exagerando», como siempre, me cortó papá. «Autumn necesitaba más el espacio», añadió mamá. «Está intentando construir un futuro para Caleb». Y ahí estaba la verdad que siempre había sabido pero me negaba a aceptar. Mis hijos importaban menos, siempre fue así. Saqué el teléfono con las manos ya firmes. Brenda, mi colega, me había comentado hacía una semana que la casita de alquiler de su suegra estaba libre, solo para emergencias. Me dijo con una sonrisa comprensiva tras oírme desahogarme con otra enfermera sobre lo difícil que era convivir con mi hermana y su bebé. «¿Qué haces?», preguntó mamá, frunciendo el ceño al ver mi teléfono. «Buscando otra solución». El mensaje a Brenda fue breve. «¿Sigue disponible esa vivienda de emergencia?». «No seas ridícula», se burló papá. «¿A dónde irías con el salario de una enfermera?». «Nos necesitas». Mamá cambió a Caleb de brazo. «Autumn también es familia, Céline. No puedes esperar que la tratemos de manera distinta solo porque tú estabas aquí primero». «Esto no tiene que ver con quién llegó primero», respondí, bajando de nuevo para recoger el estuche del clarinete de Tessa, colocado de cualquier forma junto a una tubería. «Se trata de respeto. Mis hijos merecen algo mejor que un sótano». Autumn apareció en lo alto de las escaleras, con un gesto entre culpable y desafiante. «Los gemelos se adaptarán», dijo. «Los niños saben sobreponerse». «Qué conveniente que esa lógica solo valga para los míos», respondí, sacudiendo el polvo del estuche. «Estás exagerando», mamá repite la conocida cantaleta. «El sótano está perfectamente bien, nos estáis haciendo un favor al dejarte quedar aquí». ¿Un favor? Como si no hubiera estado comprando los víveres, pagando los servicios,
tomando turnos de noche para poder cuidar a Caleb durante el día mientras Autumn se concentraba en su salud mental. Mi teléfono vibra con la respuesta de Brenda, disponible de inmediato. Llámame. De pie en este sótano húmedo, rodeada por la vida desplazada de mis hijos, por fin veo lo que he estado negando durante meses, en realidad durante años. Mis padres siempre han considerado a mis gemelos menos valiosos, menos importantes que el hijo de mi hermana. Y al quedarme, les enseño a Tessa y a Milo a aceptar ese trato, a creer que merecen menos. Estaré arriba cuando los gemelos vuelvan de la escuela, digo con calma. Tendremos que hablar de esto entonces. Pero mientras subo las escaleras, pasando junto a mi familia en silencio, ya sé lo que debe suceder. Mis hijos merecen ventanas, calor y respeto, y soy la única que puede garantizar que lo tengan. No puedo dormir. El techo del sótano cruje con cada paso que resuena arriba, recordándome constantemente dónde descansan ahora mis hijos. Milo dejó de toser hace apenas una hora, su pequeño cuerpo encogido alrededor de su oso de peluche. Tessa fingió no importarle, ordenando su colección de unicornios sobre el frío alféizar de cemento junto a la cama, pero la vi enjugarse las lágrimas cuando creyó que yo no la observaba. Después de arroparlos, subo por un vaso de agua, con mis instintos de enfermera alerta. La casa está en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el resplandor tenue del portátil de Autumn sobre la encimera. Debió de dejarlo abierto cuando fue a alimentar a Caleb. Estoy a punto de apartarme cuando aparece una notificación. El nombre de mi hermana junto a una cadena de burbujas azules. No debería mirar, pero algo me empuja hacia adelante, el mismo instinto que me hace revisar 2 veces la historia clínica de un paciente cuando siento que algo no encaja. Mamá dijo que podemos ponerlos en el sótano, leo en un mensaje de Autumn, fechado hace 3 semanas. Celine trabaja tanto que apenas lo notará, y los gemelos están acostumbrados a arreglárselas. Me tapo la boca para ahogar un jadeo. Las marcas de tiempo revelan semanas de mensajes planeando, preguntándose sobre la reubicación de mis hijos mientras yo hacía turnos dobles. Una amiga de Autumn responde con emojis de risa, tu hermana es tan sumisa. Las palabras se vuelven borrosas mientras las lágrimas amenazan, pero parpadeo para contenerlas. Esto no fue una decisión impulsiva tomada hoy, fue calculada, discutida, planeada mientras yo cocinaba sus comidas y cuidaba de Caleb en mis días libres. Oigo el llanto de Caleb desde arriba, seguido por la voz tranquilizadora de mi madre y luego pasos en la escalera. Me aparto rápido del portátil, de espaldas a la entrada de la cocina, llenando mi vaso con manos temblorosas. Oh, sigues despierta, la voz de Autumn no lleva culpa, ni el más mínimo reconocimiento de lo que han hecho. Mamá tiene a Caleb, está con los dientes. Sé que mi voz suena extraña, incluso para mí misma. Le he estado dando pastillas para la dentición durante mis turnos con él. Más tarde, cuando los gemelos ya duermen en sus camas del sótano, me encuentro sentada frente a mis padres y a mi hermana en la mesa de la cocina. La casa está en silencio, Autumn meciéndose suavemente con Caleb en su hombro. Están juntos, un frente unido. Yo permanezco de pie, con los brazos cruzados, incapaz de encajar en ese cuadro de falsa armonía familiar. El arreglo del sótano es temporal, dice papá sin mirarme, hasta que encontremos algo más permanente. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunto con voz serena. Mamá acomoda la manta de Caleb. Bueno, como Autumn planea quedarse indefinidamente, tenemos que considerar las necesidades a largo plazo de todos. Indefinidamente. La palabra queda suspendida entre nosotros. Mi terapeuta dice que la estabilidad es crucial ahora, añade Autumn, estirando la mano libre para tomar la taza de té que mamá le preparó. Caleb necesita consistencia. ¿Y qué pasa con la estabilidad de mis hijos? Mi pregunta sale más afilada de lo que pretendía. Los hombros de papá se tensan. No seas dramática, Celine. Tienen un techo. Un techo que yo también ayudo a pagar, le recuerdo. Mi contribución cubre más de 1/3 de los gastos mensuales. Una mirada se cruza entre mis padres, erizándome la piel. Sobre esas contribuciones, comienza mamá, con esa voz condescendiente que conozco demasiado bien. Hemos estado pensando que tiene más sentido juntar todos los recursos. Autumn necesita ayuda con los gastos de Caleb, y como tú ya estás establecida en tu carrera. La comprensión me golpea como un puñetazo. ¿Han estado dando mi dinero a Autumn? No todo, replica papá con rapidez. Solo la hemos ayudado a levantarse de nuevo. Mientras mis hijos duermen en un sótano, apoyo las palmas contra la mesa para mantenerme firme. Si tan infeliz estás con el arreglo, dice papá con un gesto despectivo, siempre puedes poner una tienda de campaña en el jardín.
Al menos los gemelos tendrían ventanas. Su cruel broma queda flotando en el aire. Nadie se ríe. Ni siquiera Autumn, aunque tampoco dice nada en mi defensa. En los días siguientes, las consecuencias de este nuevo arreglo se hacen dolorosamente evidentes. La práctica de clarinete de Tessa, antes celebrada en esta casa, ahora resulta demasiado molesta para las siestas de Caleb. Le prohíben tocar dentro. Quizá el próximo año puedas intentar con un instrumento más tranquilo, sugiere mamá, como si su pasión por la música fuera una simple fase pasajera a redirigir. Milo, mi hijo normalmente parlanchín, se vuelve más callado cada día. Solo habla cuando se le dirige la palabra en la cena, con los ojos bajos cuando le pregunto por la escuela. Se limita a encogerse de hombros en lugar de lanzarse con sus típicos relatos animados sobre la clase de ciencias. Solo se está adaptando, dice papá cuando menciono mi preocupación. Los niños saben sobreponerse. Aquella noche, después de comprobar que los gemelos están dormidos, descubro el registro del inhalador de Milo, lo ha estado usando el doble desde que bajamos al sótano. La humedad no es solo incómoda, está afectando su salud. Me retiro a mi propio rincón en el sótano, un espacio improvisado detrás de una estantería, y abro mi cama. Los turnos extra han dado fruto. Entre mis ahorros y el cheque de la próxima semana tengo suficiente para pagar el primer y último mes del alquiler del apartamento que mencionó Brenda. Mientras contemplo mi saldo bancario esa noche, me pregunto si debo enfrentar a mi familia una última vez o marcharme sin más discusiones. Exigir respeto funcionaría o una salida silenciosa enviaría un mensaje más claro. ¿Qué harías tú cuando tu familia ha demostrado que valora a un niño más que a otro? Las tuberías del sótano golpean y gorgotean sobre mi cabeza, como si ofrecieran su propia opinión al respecto. Una semana después, el timbre suena justo cuando termino mi tercer turno doble de la semana. Mi cuerpo clama por dormir, pero no hay tiempo. La tía Cynthia, el tío Kit y 3 primos llenan la sala, todos adulando a Caleb en su saltador mientras yo me quito los zapatos. Aquí está, anuncia mamá con un entusiasmo exagerado. Estábamos a punto de darles el gran recorrido. Autumn sonríe, meciendo a Caleb en su cadera. No puedo esperar a mostrar su dormitorio. Está absolutamente perfecto ahora. El estómago se me anuda. Su dormitorio. El antiguo cuarto de los gemelos. La procesión familiar sube las escaleras, las voces alzándose en aprobación ante las paredes recién pintadas, los estantes a medida que papá instaló, los cojines del asiento de la ventana que mamá cosió a mano. Nunca importó que Tessa hubiera suplicado por estantes para sus libros durante años. Nunca importó que Milo pidiera un rincón de lectura desde que aprendió a leer. Es justo lo que necesita un niño en crecimiento, declara la tía Cynthia, pasando la mano por el colchón de cuna de primera calidad. El tío Pete asiente hacia mí. Tus gemelos deben de ser muy complacientes al dejar que su primo tenga un espacio tan bonito. La boca se me llena de un sabor metálico. No es que tuvieran opción. El silencio se instala antes de que mamá intervenga con rapidez. Planeamos convertir el sótano en un dormitorio adecuado, eventualmente. Pero primero, añade papá, renovaremos la cocina. Autumn necesita un espacio apropiado para preparar las comidas orgánicas de Caleb. Más tarde, mientras los parientes se sirven en el comedor, bajo para ver a Milo. Su tos resuena contra las paredes de concreto, un sonido hueco que lo acompaña cada noche desde la mudanza. Se incorpora, aferrando su inhalador. ¿La cena está lista? Casi, campeón. Me siento a su lado, frotándole la espalda mientras otra tos sacude su pecho. ¿Cómo va la respiración hoy? Se encoge de hombros, un gesto demasiado resignado para un niño de 11 años. Igual. El doctor Philip dijo que la humedad no ayuda, le recuerdo, pasándole un vaso de agua. Tenemos otra cita la semana próxima. Arriba, la risa estalla. Más de una semana en el sótano y el asma crónica de Milo ha empeorado. En nuestra última visita, el pediatra había fruncido el ceño, hablando de factores ambientales, mirándome por encima de las gafas. Ambos sabíamos lo que significaba. ¿Estará Hannah en la escuela mañana? Pregunto, intentando animarlo. Sus ojos bajan al inhalador. Da igual, ya no invito a mis amigos. Cariño, ¿por qué? Tessa tampoco. Se abraza las rodillas. Es vergonzoso. Nadie más vive en el sótano de sus abuelos. La verdad me golpea como un puñetazo. 2 días antes, había escuchado a Tessa rechazar una invitación a una pijamada, poniendo como excusa demasiada tarea. Dejó de tocar el clarinete en casa por completo, después de que papá se quejara del ruido durante las siestas de Caleb. Debería subir a cenar, le digo,
revolviéndole el cabello. Niega con la cabeza. Comeré aquí. La abuela dijo que mi tos molesta a Caleb en las comidas. Algo dentro de mí se resquebraja. No se rompe, pero se fractura lo bastante como para sentir el cambio. Le beso la frente y subo, deteniéndome a mitad de las escaleras cuando escucho mi nombre. Celine se está matando a trabajar, dice la tía Cynthia desde el comedor. Turnos de 16 horas no son sostenibles. Necesita el dinero, responde mamá. Las enfermeras divorciadas no tienen paracaídas dorados. He estado tomando cada turno extra disponible, alimentando mi cuenta de ahorros en un silencio decidido. 3 semanas más a este ritmo y tendré lo suficiente para el primer y último mes de alquiler, además de la fianza para algo, cualquier cosa, con ventanas. A la mañana siguiente, mis ojos arden de cansancio mientras cambio bolsas de suero. Brenda, la jefa de nuestra unidad, se detiene a mi lado. Tus manos, están temblando, observa en voz baja. Solo cansancio. Ella mira alrededor antes de deslizar un papel doblado en mi bolsillo. Ese piso de 3 habitaciones en la calle Maple, el dueño es amigo de mi esposo. Quedará disponible el mes que viene, pero aún no lo ha anunciado. Sus ojos se clavan en los míos. Tus hijos merecen ventanas, Celine, susurra durante el relevo. El papel me quema en el bolsillo durante todo el turno. La cena del domingo llega con más parientes. La tía Linda, la hermana mayor de papá, que nunca se guarda lo que piensa, observa el comedor mientras pasamos las fuentes. ¿Y a los gemelos no les molesta vivir en el sótano? Pregunta con el tenedor detenido en el aire. La sala queda inmóvil. Autumn fija la vista en su plato. La sonrisa de mamá se congela. Lo que Linda quiere decir, empieza papá, es que no estarán en el sótano mucho tiempo. Nos mudamos la próxima semana, lo interrumpo, con una voz más serena de lo que jamás me he oído. Los tenedores chocan contra los platos. El vaso de agua de mamá se vuelca, derramándose sobre el mantel. ¿Qué quieres decir con mudarnos? Exige Autumn, mientras el rostro de papá se ensombrece como una tormenta. He firmado un contrato de arrendamiento. 3 habitaciones en el distrito escolar de los gemelos. Las palabras salen fáciles ahora, flotando en la calma extraña que se ha instalado en mí. No puedes simplemente decidir, balbucea mamá. En realidad, sí puedo. Me vuelvo hacia la tía Linda para responder a su pregunta. Sí, les molesta mucho. El asma de Milo ha empeorado con la humedad. Tessa no ha invitado a ninguna amiga porque se siente avergonzada. Ellos merecen algo mejor. Esto se trata de dinero, ¿verdad? Dice papá. Podemos arreglarlo. No se trata de dinero, dejo la servilleta junto a mi plato. Se trata de respeto. Esa misma noche, Brenda responde a mi llamada desesperada sin dudar. Por supuesto que pueden quedarse con nosotros hasta que el alquiler esté listo. La habitación de invitados es pequeña, pero el sofá cama es cómodo para los niños. No puedo pedirte tanto, no estás pidiendo, te estoy ofreciendo, su voz se suaviza. Lo que están haciendo tus padres no está bien, Celine. El contraste me sacude, Brenda, ofreciéndome ayuda genuina, mientras mi familia solo ofrece críticas. Ella me conoce desde hace 3 años. Ellos me han conocido toda la vida. Gracias, respondo con una voz firme, distinta de la que uso siempre con mis padres. Por primera vez en meses, tomo decisiones sin buscar la aprobación de nadie. Llamo al propietario directamente, lleno la solicitud en línea, organizo la conexión de los servicios. Cada paso se siente como quitarme un peso que he cargado tanto tiempo que había olvidado que existía. El sábado siguiente, mi familia se reúne en la sala para planear con anticipación lo que Autumn llama la celebración de medio cumpleaños de Caleb, cuando cumpla 6 meses, con cupcakes decorados y filtros de Instagram preparados. Mientras ellos discuten qué filtro usar, yo guardo en silencio lo esencial en maletas, acomodando el clarinete de Tessa y los libros favoritos de Milo en la parte superior. El contrato de arrendamiento está firmado, las llaves descansan en mi bolso, la primera semana en casa de Brenda ya está organizada. Cierro la última maleta y levanto la vista. Los gemelos me observan desde la entrada del sótano, con confusión y algo parecido a la esperanza en sus ojos. Empaquen sus mochilas, susurro. Solo lo absolutamente necesario para los próximos días. Los ojos de Tessa se agrandan. La mano de Milo aprieta con menos fuerza el inhalador. ¿De verdad nos vamos? Pregunta ella, apenas audible. Asiento, sorprendida por una sonrisa que se siente extraña en mi rostro. Sí, esta noche. Y por primera vez en meses, mis hijos se yerguen un poco más rectos,
como si ya respiraran un aire distinto. Al amanecer del día siguiente, la luz se cuela por las cortinas del cuarto de huéspedes en casa de Brenda. Miro mi reloj, 6:15, perfecto. Mis padres no saldrán hacia la cita de Caleb hasta las 8, pero necesito esa ventaja. Mamá, Tessa aparece en la puerta ya vestida con su suéter morado favorito. Detrás de ella, Milo sostiene su inhalador con ojos grandes de incertidumbre. ¿Listos?, pregunto, manteniendo la voz firme. Asienten con los hombros erguidos, reflejando mi propia determinación. Llevamos 3 días planeando esto, desde que firmé el contrato de nuestro nuevo apartamento. La furgoneta de Brenda Van Ronia en la entrada mientras cargamos la primera ronda de cajas. Recuerden, les digo a los gemelos, hoy solo lo esencial. Volveremos por el resto cuando ellos no estén. 30 minutos después, entramos en el camino de entrada vacío de mis padres. La casa está en silencio, todos aún dormidos. Nos movemos con una eficiencia deliberada, como un equipo hospitalario en plena emergencia. Solo lo que importe de verdad, repito, observando cómo bajan las escaleras del sótano. Los veo escoger cuidadosamente sus tesoros, la medalla de feria científica de Milo, los libros de música de Tessa, las colchas que mi abuela cosió antes de morir. Con cada objeto rescatado de la humedad, sus movimientos se vuelven más seguros, sus espaldas más rectas, sus mentones más firmes. No necesito decirles que se enderecen, lo veo suceder ante mis ojos. A las 7:30 la furgoneta de Brenda está llena con lo esencial. Dejo mi llave sobre la encimera de la cocina, junto a una nota que he reescrito una docena de veces y que finalmente he reducido a su verdad esencial. Hemos encontrado nuestro propio lugar. Los gemelos merecen ventanas. Más tarde, mientras desempacamos en el nuevo apartamento, mi teléfono no deja de vibrar. Mamá. Papá. Mamá otra vez. Autumn. Silencio cada llamada hasta que Tessa toca mi brazo. ¿No vas a contestar, mamá? Dejo la caja de artículos de baño. No todavía, cariño. Primero debemos concentrarnos en instalarnos. Los mensajes de voz se acumulan durante toda la mañana. Los escucho mientras los gemelos colocan sus libros en los estantes que Brenda encontró en una venta de garaje. Celine, esto es completamente inapropiado. Estás traumatizando a tu hermana al irte así. Autumn está destrozada. Caleb percibe la tensión. La voz de mi madre vibra de indignación. Llámanos de inmediato, ordena papá, autoritario como siempre. No puedo creer que hagas esto a la familia. Traición, dice Autumn, con una voz casi convincente. Cada mensaje refuerza mi resolución, como acero templado en el fuego. Su preocupación no es por mis hijos, sino por la ruptura de su hogar cuidadosamente orquestado, por la incomodidad de perder a su enfermera y niñera incorporada. Bloqueo sus números, de forma temporal. Necesitamos este espacio para respirar, para recordar quiénes somos sin sus sombras. Esa noche, mientras los gemelos duermen en sus nuevas habitaciones, verdaderas habitaciones con ventanas que se abren para dejar entrar aire fresco, mi teléfono se ilumina con un mensaje de mi supervisora. El puesto de enfermera jefe sigue disponible. ¿Te interesa hablarlo mañana? Miro la pantalla, los dedos flotando sobre el teclado. La promoción significaría mejor sueldo, pero también más responsabilidad, más exigencias de tiempo, justo cuando los gemelos me necesitan más que nunca. Estoy lista para reconstruir mi carrera mientras, al mismo tiempo, reconstruyo la seguridad de mis hijos. La semana siguiente transcurre en un torbellino de actividad. El sábado por la mañana, Brenda llega con refuerzos, Joanne de pediatría y Marcus de urgencias, con sus coches cargados de donaciones. Un televisor pequeño, un sofá usado en buen estado, cortinas que la hija de Joanne ya no necesita. Combinaban perfectamente con la colcha de Tessa. Asaltamos el armario de donaciones del hospital, explica Marcus, cargando un escritorio para la habitación de Milo. A veces las familias dejan cosas en buen estado. Para el domingo por la tarde, el apartamento se había transformado. Los gemelos tenían cada uno su propio espacio, decorado con sus colores e intereses favoritos. La sala contaba con un sofá cómodo frente al televisor, una mesa pequeña con 4 sillas y una estantería que ya comenzaba a llenarse con nuestros tesoros compartidos. Escucha, le digo a Brenda mientras nos dejamos caer en el sofá después de que todos se marchan. ¿Escuchar qué, exactamente? Pregunta. Sonrío. Tessa está tocando su clarinete. Las dulces y claras notas de sus escalas de práctica flotan desde su habitación, un sonido que no había escuchado en meses. En la cocina, Milo acomoda su colección de piedras en el alféizar, tarareando. Me doy cuenta, de golpe,
de que su tos persistente ha desaparecido. Más de una semana lejos de la humedad del sótano y no ha usado su inhalador ni una sola vez. Mi teléfono vibra con un mensaje de un número desconocido, el celular de la tía Linda. Tu madre le dijo a todos que tuviste un colapso mental y secuestraste a los niños. Solo quería que supieras la historia que están contando. ¿Cómo estás de verdad? Tecleo una respuesta simple, estamos bien. Los gemelos tienen cada uno su propio dormitorio, con ventanas. Las respuestas comienzan a llegar, de familiares lejanos que han recibido la actualización de mi tía en lugar de la versión de mis padres, mensajes de apoyo, preguntas, ofertas de ayuda. 2 semanas después de nuestra partida, recibo un mensaje de mi padre, necesitamos hablar. ¿Puedo visitar? Dejo el teléfono y observo a mis hijos moverse libremente por nuestro modesto apartamento, con voces que ya no se apagan, con hombros que ya no se encorvan. Por primera vez en meses, vuelven a aparecer ellos mismos. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, erguidos en habitaciones bañadas por la luz del sol. 3 días después suena el timbre. Enderezo los hombros antes de abrir la puerta. Mis padres y Autumn están en el felpudo de mi nuevo apartamento, con expresiones cuidadosamente neutrales. Mamá sostiene a Caleb en su hombro, mientras papá carga una gran bolsa de regalo adornada con dinosaurios de dibujos, los favoritos de Milo. No hacía falta que trajeran regalos, digo, apartándome para dejarles pasar. La sonrisa de mamá se tensa al entrar. Pensamos que a los gemelos podría gustarles algo de casa. Esta es su casa ahora, respondo con voz firme. Autumn entra, su paso habitual de seguridad reemplazado por pisadas vacilantes. Sus ojos recorren la sala modesta, fijándose en los muebles de segunda mano y en los dibujos de los gemelos ya colgados en las paredes. Es acogedor, dice, con una cortesía tan ajena a ella que suena en un idioma extraño. Papá deja la bolsa y carraspea. Hemos estado hablando, Celine. Creemos que quizá fuimos apresurados con nuestros arreglos. Apresurados. La palabra me sabe amarga. Los gemelos pueden tener uno de los dormitorios de arriba, dice mamá, meciendo a Caleb cuando empieza a inquietarse. Podríamos reorganizar un poco. ¿Compartir una habitación, en lugar del sótano? Aclaro. Papá cambia de postura. Sería mejor que esta situación. ¿Esta situación? Pregunto. ¿Dónde mis hijos tienen sus propios dormitorios con ventanas? Estás castigando a toda la familia, suelta a Autumn, la fachada resquebrajándose. Los gemelos extrañan a sus primos, Caleb necesita a su tía. Le sostengo la mirada. Mis hijos no están siendo castigados aquí. Y, desde luego, no están siendo utilizados para castigar a nadie más. Los gemelos aparecen al oír las voces. Tessa se desliza a mi lado y entrelaza su mano con la mía, mientras Milo se queda atrás, observando con cautela a sus abuelos. ¿Quieren ver nuestro nuevo lugar? Pregunto, suavizando la voz al dirigirme a mis hijos. Sin esperar respuesta, los guío por el pasillo. He aceptado el puesto de enfermera jefe en Memorial, anuncio por encima del hombro. Mejores horarios, mucho mejor sueldo. Empujo la puerta de Tessa primero. Sus ojos se agrandan al ver la transformación desde esa misma mañana, la estantería que armamos juntas ahora pintada de lavanda para combinar con su colcha, su atril junto a la ventana por donde entra la luz natural. La hija de Brenda dejó este escritorio, explico, pasando la mano sobre la superficie de madera blanca. Perfecto para hacer la tarea y practicar música. Después mostramos la habitación de Milo, con paredes azules y pegatinas fosforescentes de constelaciones que colocamos en el techo el fin de semana pasado. Su telescopio, un regalo de cumpleaños que había acumulado polvo en el sótano, se erige orgulloso junto a la ventana. Hay un parque frente a la calle, dice Milo a sus abuelos, su voz creciendo en confianza, con un campo para jugar al fútbol. Los ojos de mamá se suavizan un instante antes de recomponerse. Esto debe de ser caro. Mis hijos no son moneda de cambio, respondo en voz baja. Merecen tanto respeto como Caleb. De regreso en la sala, los gemelos ofrecen a dar el recorrido oficial, el orgullo evidente en sus voces. Milo conduce a su abuela hasta la cocina, abre la despensa. Mira, tenemos un estante solo para nuestras meriendas, dice, y no tenemos que pedir permiso cada vez que tenemos hambre. Saca el inhalador de su bolsillo. Y ya no necesito esto desde que dejamos el sótano. El Dr. Patterson dice que mis pulmones suenan mejor. El sótano no estaba tan mal, dice mamá automáticamente, pero se detiene al ver la expresión de Milo. ¿Recuerdas cuando no podía dejar de toser por las noches? Pregunta él, con una voz pequeña pero firme. Dijiste que lo hacía para llamar la atención.
Mamá aparta la vista, meciendo a Caleb más alto contra su cadera. Tessa da un paso adelante con su estuche de clarinete en la mano. Aquí podemos practicar música cuando queramos, afirma. Con movimientos practicados, Tessa ensambla el clarinete y toca una secuencia fluida de notas. La melodía llena el apartamento con un sonido claro y seguro. Papá observa, su expresión indescifrable. Autumn permanece incómoda junto a la puerta, el teléfono apretado en su mano, como si se preparara para huir. ¿Quién cuidará de Caleb el martes próximo, cuando tengas tu entrevista? Pregunta de repente, dirigiéndose a nadie en particular. La música se detiene. Tessa baja el clarinete y veo la comprensión en sus ojos, la realización de que su tía había estado contando con mis servicios de niñera todo este tiempo. Seguro que encontrarás la manera, respondo, manteniendo la voz neutral. Eres ingeniosa. Mientras se preparan para irse, noto un cambio sutil en su dinámica. Papá ayuda a mamá con la bolsa de pañales de Caleb en lugar de dejarlo en manos de Autumn. Mamá le pregunta a Autumn si ya llamó al servicio de niñeras del que habían hablado. Papá se detiene en el umbral. Céline, ¿podría hablar contigo en privado antes de irnos? Vacilo, sorprendida por las miradas que intercambian los gemelos. Pase lo que pase, sé que ya hemos ganado la batalla que más importa. Denos un minuto, les digo a los gemelos, saliendo al pequeño balcón con mi padre y cerrando la puerta detrás de nosotros. A través del vidrio, observo a Milo mostrando a su abuela la vista desde nuestro apartamento del tercer piso, nada espectacular, pero incluye árboles y cielo en lugar de paredes de concreto y tuberías. Sea lo que sea que mi padre quiera decir, no podrá cambiar lo que hemos construido aquí, un apartamento modesto que huele a pintura fresca en lugar de moho, donde el sonido de mis hijos riendo mientras ordenan sus pertenencias llena habitaciones bañadas por la luz del sol. La batalla no ha terminado. Las guerras familiares rara vez acaban con una sola victoria decisiva. Pero, por primera vez en meses, quizás años, soy yo quien establece las reglas del enfrentamiento. 6 meses después, los papeles de la hipoteca se extienden ante mí en el escritorio del oficial de préstamos, cada uno esperando mi firma. Hace 6 meses habría dudado, habría llamado a mis padres para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Hoy firmo con trazos firmes. Felicidades, señorita Dalton, es propietaria de una casa, dice el oficial, deslizando las llaves hacia mí. Cierro los dedos en torno al frío metal, recordando los escalones del sótano donde aquel día cayó mi bolsa de enfermería. El contraste casi me deja sin aliento, de paredes húmedas de concreto a una modesta casa de 3 habitaciones con ventanas que atrapan la luz de la mañana. Mi teléfono vibra con un mensaje de Brenda. ¿Sigue en pie lo de la fiesta de inauguración el sábado? Sonrío y escribo un sí rápido. En el trabajo, ahora son las otras enfermeras quienes acuden a mí con preguntas de horarios. La semana pasada, el doctor Patel pidió mi opinión sobre un caso difícil, algo que jamás habría sucedido 6 meses atrás, cuando bajaba la cabeza para evitar llamar la atención en casa. Esa noche encuentro a Tessa practicando su clarinete en la cocina, mientras Milo construye un proyecto de ciencias en la mesa del comedor. Ninguno se sobresalta ni se disculpa al verme, en cambio, Tessa termina su pieza y Milo me explica orgulloso el diseño de su volcán. El director Hayes me pidió unirme a la banda avanzada, dice Tessa, limpiando la boquilla. Y Jason me invitó a su fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. La señora Wilson dice que mi proyecto de ciencias podría ganar el primer lugar, añade Milo, con las mejillas encendidas por la emoción y no por el asma. ¿Podemos pintar mi habitación de azul este fin de semana? Azul de verdad, no ese tono grisáceo que la abuela dijo que era suficiente. Suena mi teléfono, el número de mamá. Contesto al tercer timbrazo, una elección deliberada en lugar del antiguo reflejo inmediato. Nos gustaría que tú y los gemelos vinieran a cenar el domingo, dice, con una voz más tímida de lo que nunca le había escuchado. Tu padre preparó filetes. ¿Solo nosotros? Pregunto, sin ocultar mi intención. Autumn volvió a su condominio el mes pasado, responde. La guardería de Caleb está vacía ahora. Respiro hondo. Estaremos encantados de ir, pero tendremos que marcharnos antes de las 7. Tessa tiene práctica de banda el lunes por la mañana. La antigua Céline habría aceptado cualquier invitación, en cualquier condición. La nueva establece límites. Está bien, dice mamá. Lo entendemos. Ese sábado, mi pequeña casa se llena de voces. Brenda trae un helecho en maceta. Para nuevos comienzos, dice. 2 enfermeras de pediatría llegan con un felpudo de bienvenida. Mi supervisora trae lasaña casera. Cuando Brenda alza su copa en un brindis por haber encontrado familia en lugares inesperados, las lágrimas amenazan,
pero son distintas a las que solía tragarme. Ese domingo pintamos las habitaciones, la de Milo en azul intenso, la de Tessa en lavanda. Salpicaduras de pintura cubren sus rostros mientras discuten dónde colgar sus pósters. He abierto un fondo universitario para ustedes, les digo. Y me inscribí en clases en línea para mi licenciatura en enfermería. Serás la mejor enfermera especialista del mundo, declara Tessa, con certeza en la voz. Un golpe en la puerta nos sorprende. Papá está allí, sosteniendo una caja de herramientas. Pensé que podría necesitar ayuda para montar esas estanterías, dice, observando la escena salpicada de pintura. Deja la caja en el suelo. Estoy orgulloso de ti, Céline. Las palabras quedan suspendidas entre nosotros, desconocidas y frágiles. Al aceptar la rama de olivo de mi padre, me pregunto si algunas relaciones familiares valen la pena reconstruirse o si, a veces, mantener la distancia es lo más sano. ¿Qué harías tú? ¿Trabajarías por reparar lazos familiares rotos o enfocarías tu energía en nutrir las nuevas relaciones de apoyo que surgen en los momentos más duros? Meses después, mientras el sol de la tarde baña las paredes de nuestra pequeña casa, me detengo en el umbral del pasillo y observo a mis hijos. Tessa practica una nueva pieza en su clarinete, las notas se elevan claras y seguras, llenando cada rincón con música. Milo, sentado en el suelo de su habitación azul intenso, ajusta cuidadosamente su telescopio, señalando con entusiasmo hacia el cielo que comienza a oscurecerse. En ese instante comprendo que hemos llegado a donde debíamos estar. No en el sótano húmedo de una casa que ya no era hogar, sino aquí, en un espacio creado con esfuerzo, respeto y amor. Mis padres llaman de vez en cuando. A veces respondo, otras no. He aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir cuánto de uno mismo se está dispuesto a entregar. La distancia se ha convertido en un muro sano que protege lo que estamos construyendo. Autumn sigue su camino, y yo sigo el mío, con la certeza de que no necesito su aprobación para saber que estoy criando a mis hijos con dignidad. Cuando cierro las ventanas por la noche, el aire fresco entra suavemente, y escucho a Milo reírse de algo que Tessa le susurra entre compases de música. Son risas auténticas, sin miedo de molestar a nadie. Y me doy cuenta de que este es el verdadero triunfo. Mis hijos saben que merecen respeto, que tienen voz, que son importantes. Yo también lo sé ahora. El pasado duele, pero no nos define. Lo que nos define es este presente luminoso y el futuro que se abre con cada nota, cada risa, cada ventana abierta. Y mientras apago las luces y me preparo para descansar, una sola certeza llena mi corazón. Hemos encontrado, por fin, nuestro verdadero hogar. Historia 2. Un golpe en la puerta a la 1 de la madrugada cambió todo. Mi madre se desplomó, los ojos oscurecidos, los labios amoratados, y con un hilo de voz entre sollozos murmuró. Tu padre. Yo había crecido en un pequeño pueblo de Texas, en Wharton, donde el mundo parecía más reducido de lo que en realidad era. Allí todos conocían a todos, o al menos pensaban que lo hacían. La gente te saludaba en la tienda de comestibles, inclinaba la cabeza en la gasolinera, sonreía en las bancas de la iglesia los domingos por la mañana, pero detrás de las cercas blancas y de las luces cálidas del porche, la verdad podía ser cruel, silenciosa y estar muy bien escondida. Nunca imaginé que esa verdad llamaría a mi puerta a la 1 en punto. Acababa de terminar un turno de 12 horas en Houston, estaba agotada, con ese cansancio que se hunde en los huesos y hace que el mundo pese demasiado. Me había quitado las botas, serví un café frío olvidado en la encimera y, medio adormilada en el sofá, escuché los golpes. Primero creí que era mi imaginación, tal vez un perro ladrando o una rama golpeando la pared, hasta que la oí, un grito débil, desesperado, pero familiar. Sarah, Sarah, abre la puerta. El corazón se me congeló, reconocí la voz de mi madre. Abrí de golpe y allí estaba Linda Carter, 62 años, en camisón, temblando con tanta fuerza que pensé que se desmoronaría. Antes de que pudiera sostenerla, vi su ojo derecho casi cerrado por la hinchazón, el labio inferior partido y un moretón fresco, crudo, a lo largo de la mandíbula, como si alguien la hubiera golpeado con el dorso de la mano. Se desplomó contra mí, casi tirándonos a las dos. Mamá, ¿qué pasó?, pregunté con la voz rota, mitad oficial de policía, mitad hija. Ella se aferró a mí susurrando con respiración entrecortada. Fue tu padre, ¿está con ella otra vez? Ella le dijo que me hiciera daño, y lo hizo. Al principio las palabras no tenían sentido. Mi padre, Robert Carter, mecánico retirado del ejército, el hombre que me enseñó a disparar contra latas en el granero y a cambiar una llanta a los 12 años, el que imponía órdenes a todos pero aún así me arropaba de niña, ¿podía ser el mismo que ahora levantaba la mano contra mi madre? Quise creer que estaba confundida, que había tropezado,
que había ocurrido otra cosa. Pero la verdad estaba frente a mí, escrita en sus moretones y en sus labios hinchados. La llevé adentro, la recosté con cuidado en el sofá y la cubrí con una manta. Su cuerpo temblaba, aunque su orgullo todavía brillaba entre sombras. No llames al sheriff, susurró, la gente no puede saberlo, me destruirá a mí y también a ti. Me senté a su lado apretando su mano. Mamá, no entiendes, esto no es un chisme, esto es la ley, y yo soy la ley. Ella giró el rostro, y las lágrimas rodaron por su mejilla amoratada. Seba, es tu padre, dijo, y esas palabras me atravesaron más hondo que cualquier cuchillo. Sí, era mi padre, pero había cruzado una línea que no se puede desandar. Entré en mi habitación, abrí el armario y miré el uniforme azul marino colgado allí. La placa brillaba bajo la luz tenue recordándome cada juramento: proteger a los inocentes, servir a la justicia sin importar quién estuviera del otro lado. No dudé, me puse el uniforme pieza por pieza, sentí la tela familiar sobre mi piel, el peso del cinturón, de la funda, cada hebilla, cada broche, y esa noche pesaban más que nunca. No era un caso más, era mi familia. Deslicé la última bala en la recámara, aseguré el arma y el sonido retumbó en mi pecho como un voto solemne. Tomé el teléfono y llamé al único hombre en quien confiaba fuera de la placa, nuestro abogado de familia, James Ellison, un viejo amigo que había visto demasiados secretos corroer a las familias de los pequeños pueblos. Contestó con voz somnolienta: Sarah, son más de la una, ¿qué ocurre? Miré a mi madre, golpeada y rota en mi sofá, aferrada a la manta como si fuera una armadura, y hablé con frialdad: James, activa el plan. Hubo una pausa y luego su tono se volvió grave: ¿estás segura? Cerré los ojos y vi el rostro de mi padre, ya no el hombre que me crió, sino el que eligió la traición y los puños. Los abrí con firmeza, sintiendo el acero recorrer mis venas. Empieza el plan ahora. El silencio dominó la línea hasta que llegó una sola palabra: entendido. Colgué y deslicé el teléfono en mi bolsillo. Mi madre intentó hablar, con la voz ronca: Sarah, por favor, sigue siendo tu padre. Me arrodillé a su lado apartándole el cabello húmedo de la frente. No, mamá, esta noche él es solo otro hombre que creyó que podía salirse con la suya lastimándote, y yo no dejo que hombres así caminen libres. El reloj había pasado la 1 de la madrugada, la noche afuera era silenciosa, pero dentro de mi pecho sonaban tambores de guerra. Entonces no sabía hasta dónde llegaría todo esto, cuán profundo cortaría la traición ni cuán público sería el ajuste de cuentas, pero había algo de lo que estaba segura: aquello era el inicio de la justicia, y la justicia siempre tiene un precio. Cuando era niña y crecía en Wharton, Texas, solía pensar que mi padre medía 3 metros. Robert Carter, mecánico del ejército, veterano de la era de Vietnam, el hombre que arreglaba motores con sus propias manos y daba órdenes como si fueran evangelio. En el pueblo lo respetaban, o al menos le temían lo suficiente para saludarlo con un gesto cuando pasaba. Para mí, entonces, era más grande que la vida. Pero los niños no siempre ven la verdad de inmediato. Recuerdo primero las pequeñas señales: la sonrisa de mamá nunca duraba demasiado en el servicio dominical, o como dudaba antes de sentarse a la mesa, como si esperara permiso. Recuerdo el sonido seco de un vaso rompiéndose en la cocina y yo apretando la almohada contra mis oídos, demasiado joven para hacer algo, demasiado mayor para creer que era un simple accidente. Esas heridas silenciosas se extendieron durante años. Mi madre, Linda, era de esas mujeres que los pueblos pequeños dan por sentadas. Horneaba pasteles para los eventos de la iglesia, mantenía los parterres en flor, jamás faltaba a una reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Cuando yo estaba en la escuela, tenía una risa capaz de iluminar la cocina, pero con el tiempo esa risa se fue apagando. A veces volvía de los entrenamientos de softball y la encontraba en el fregadero, frotándose la muñeca como si doliera, y luego siempre la cubría con mangas largas. Sarah, tu padre trabaja duro, me decía cada vez que preguntaba. A veces se enfada, pero nos quiere. Yo quería creerla, Dios sabe que lo intenté. Sin embargo, a los 16 años ya sabía la verdad. Vi un moretón que no encajaba con sus historias de haberse resbalado en el porche o golpeado con un armario. Noté cómo se estremecía cuando se cerraba la puerta de un camión afuera, y cómo la voz de mi padre atravesaba las paredes, cortante como alambre de púas, desgarrándola en formas que ningún puño podría. Eres inútil, Linda, no es de extrañar que... Y se detenía, pero yo siempre me preguntaba qué venía después de esa frase inconclusa. Cuando entré en la academia de policía en Houston, mamá lloró el día que me fui, no porque no quisiera que me marchara, sino porque creo que vio algo que no pudo nombrar.
Tal vez esperaba que yo encontrara la fuerza que ella nunca tuvo la oportunidad de reclamar, o quizá temía que un día regresara con la misma dureza que cargaba mi padre. Yo llevé esas heridas silenciosas conmigo en cada entrenamiento, en cada patrulla nocturna. La verdad es que nadie se convierte en policía sin una razón. La mía estaba frente a mí en cada Navidad, en cada cena de domingo, fingiendo que todo estaba bien. Mi padre nunca levantó la mano contra mí, quizá era su retorcida manera de amar, pero verlo hacerlo con mi madre, de formas que ninguna hija debería presenciar, me marcó más que cualquier lección de la academia. Por eso, la noche en que mamá se desplomó en mi puerta, no dudé. Ya había visto demasiadas mujeres arrastradas por el silencio, atrapadas en el ciclo de excusas. Mucho antes de ponerme la placa me había jurado que, si alguna vez llegaba el momento, no guardaría silencio. Pero una cosa es saberlo en la cabeza y otra sentirlo en el pecho cuando se trata de tu propia sangre, de tu propio padre. Después de que James, nuestro abogado, confirmara que empezaría a moverse, me senté junto a mamá mientras dormitaba inquieta en mi sofá. Los moretones en su rostro parecían oscurecerse minuto a minuto. No podía dejar de mirarlos, y lo único en lo que pensaba eran los años en que fingí no darme cuenta, las noches en que tragué mis preguntas. Susurré, más para mí que para ella, nunca más silencio. En ese instante, los recuerdos regresaron como una inundación. El día en que llegó a mi graduación de secundaria con una bufanda en pleno junio, o aquella mañana de Navidad en que forzó una sonrisa demasiado amplia para ocultar la hinchazón de su ojo. Cada memoria caía en mi estómago como una piedra. La verdad es que en la América de los pueblos pequeños, mujeres como mi madre suelen cargar con su dolor en silencio. No quieren que los vecinos lo sepan, no quieren ser tema de chismes en el supermercado ni objeto de susurros en la barbería. Bajan la cabeza y rezan para que pase, pero rezar no detiene los puños de un hombre. Al amanecer, mamá se removió y despertó con la mirada nublada por el dolor y la vergüenza. Intentó sonreírme. Lo siento por tener que verme así, Sarah, murmuró mi madre con la voz rota. Eso casi me partió en dos. Ni se te ocurra disculparte, mamá, respondí con la voz temblorosa, has cargado sola con esto demasiado tiempo. Ya no más, no mientras yo esté aquí. Me acarició la mejilla con los dedos temblorosos. Lo perderás, sigues siendo tu padre. Tragué saliva con fuerza. No, mamá, esta noche dejó de ser mi padre, él mismo tomó esa decisión. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Afuera, Wharton despertaba, camiones en marcha, gallos cantando, la vida en un pequeño pueblo de Texas continuaba como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo se había quebrado, la niña que pensaba que su padre era invencible ya no existía, solo quedaba la policía que sabía exactamente lo que debía hacer. Las heridas de nuestra familia habían callado demasiado tiempo, era momento de hacer ruido. La mañana después de que mamá se desplomó en mi puerta, preparé una cafetera tan fuerte que podría haber despintado las paredes. El aire olía a granos quemados, pero necesitaba esa quemadura para mantenerme despierta. Mi turno no empezaba hasta la tarde, pero sabía que ese día no se gastaría en una patrulla. Ese día se trataba de construir un caso, no solo como hija, sino como policía. Había visto demasiadas víctimas de violencia doméstica pasar por la comisaría, moretones, costillas rotas, manos temblorosas sujetando declaraciones que siempre terminaban con la misma frase vacilante, pero todavía lo amo, no quiero presentar cargos. Nunca era fácil, pero había aprendido una verdad, la evidencia habla cuando el miedo no puede. Así que empecé por lo obvio. Documenté todo. Tomé fotos del rostro de mamá, de su labio hinchado, del morado alrededor del ojo. Registré la hora exacta en que llegó, el estado de su ropa, la condición de sus manos. Sus muñecas estaban rojas, como si él la hubiera sujetado con fuerza suficiente para dejar marcas. Ella odiaba cada segundo. Sarah, no, susurró intentando apartar el rostro de la cámara. Mamá, por favor, esto no es vergüenza, es prueba. Si intenta negarlo, y sabes que lo hará, esto hablará más alto que él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Después me sumergí en lo que podía investigar sin cruzar la línea legal. Mi padre no era el tipo de hombre que dejara rastros obvios, pero los que engañan siempre cometen descuidos. Y cuando llevas una placa el tiempo suficiente, sabes dónde buscar. Primer paso, los registros bancarios. No me hacía ilusiones sobre que compartiera ya su vida financiera con mamá, hacía años que ella no tocaba la cuenta conjunta. Pero yo tenía suficientes contactos para saber que él guardaba una tarjeta a su nombre. Unas llamadas después, tenía copias de sus 3 últimos extractos. Allí estaba, cenas en Houston, cenas caras, recibos de joyerías que nunca llegaron a casa,
cargos de hoteles disfrazados de viajes de negocios. El patrón era tan predecible que me revolvía el estómago. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta marcada simplemente como evidencia Carter. Luego vino el teléfono. Mamá había logrado conservar algunos mensajes de la noche anterior. No eran disculpas, eran amenazas. No vuelvas a avergonzarme, harás lo que yo diga, y el peor, el que me encendió la sangre, si no puedes callarte, me aseguraré de que ella te reemplace. Ella. La amante. No necesitaba preguntarme quién era. Wharton no es un pueblo grande y los rumores llevaban meses. Una mujer llamada Denise Miller, más joven, de lengua afilada, divorciada 2 veces. La había visto un par de veces en el restaurante, con una risa demasiado alta y una mirada que se quedaba en los hombres más de lo debido. En su momento lo ignoré, ahora lo entendía. Denise no era un capricho pasajero, era la cuña que se hundía en mi familia, la que alimentaba su violencia. Por la tarde conduje hasta un pequeño aparcamiento en las afueras. Me quedé esperando en el coche, y como era de esperar, la vieja camioneta Ford de mi padre apareció. Minutos después, Denise llegó, pavoneándose en tacones que no tenían nada que ver con la grava de Wharton. Se deslizó en el asiento del copiloto como si llevara años haciéndolo. Tomé una serie de fotos desde el parabrisas. No eran imágenes glamorosas, eran pruebas frías y duras, él y ella juntos. Era suficiente. No me acerqué, no todavía, no estaba lista para mostrar mis cartas. Solo observé cómo se alejaban hacia Houston riendo, como 2 personas sin preocupación alguna. El volante crujió bajo mi agarre. Mi padre no solo traicionaba a mi madre, lo exhibía, y hacerlo mientras sus moretones aún estaban frescos era como escupirnos en la cara. Esa noche, de regreso en mi casa, James, el abogado, pasó a verme. Llevaba su traje arrugado de siempre y un maletín más viejo que yo. Puse todo sobre la mesa, las fotos, los estados de cuenta, los mensajes. Lo revisó pieza por pieza, asintiendo lentamente. Esto es sólido, dijo al fin. Podemos solicitar una orden de restricción, custodia de protección si es necesario, y si intenta pelearlo, tenemos suficiente para hundirlo en los tribunales. Mamá estaba sentada a la mesa, pálida y exhausta. James, no quiero que esto se convierta en un circo. Él se inclinó hacia adelante. Linda, con todo respeto, esto ya es un circo, llevas años viviendo en él. Sara te está dando una salida. Ella me miró, con lágrimas acumulándose otra vez. Yo le tomé la mano a través de la mesa. Mamá. No puedo dejar que siga haciendo esto, ni contigo ni conmigo. Aquí termina, dije con firmeza. Durante un largo momento mamá no respondió, hasta que susurró, está bien. Esa palabra pesó más que cualquier juramento que hubiera hecho en mi vida. Más tarde, esa noche, me senté sola en el porche escuchando el canto de los grillos en la oscuridad. El aire de verano era espeso, cargado con el olor de césped recién cortado y de diésel de la autopista. Wharton se sentía igual que siempre, tranquilo, ordinario, pero dentro de mí todo había cambiado. Pensaba en los casos que había trabajado, en las mujeres que nunca consiguieron su día en los tribunales porque les faltó el valor, el apoyo o las pruebas. Mi madre no iba a ser una de ellas. Ya no estaba solo reuniendo evidencias, estaba construyendo un ajuste de cuentas. En un pueblo como Wharton los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Para el final de esa semana todos en el restaurante y en la tienda de forraje ya sospechaban lo que yo confirmaba en blanco y negro. Mi padre no solo engañaba a mamá, estaba exhibiendo a Denise Miller como si ya hubiera ocupado su lugar. Denise había vivido en Wharton toda su vida. Decían que alguna vez fue bonita, antes de que la amargura se instalara en ella. Cuando empecé a fijarme, era el tipo de mujer que usaba demasiado perfume, reía demasiado alto y miraba a otras mujeres como si fueran muebles. Divorciada 2 veces, con 2 hijos a los que apenas veía, los hombres rondaban a su alrededor como polillas a la llama, aunque la mayoría se cuidaba de mantenerlo en secreto. Mi padre no. La primera vez que me enfrenté a Denise después de que mamá se desplomara no fue en un juzgado, sino en el estacionamiento del Whitaker's Diner, bajo un letrero de neón que no funcionaba bien desde los años 80. Yo había seguido de lejos la camioneta de mi padre, observando cómo reducía la velocidad antes de entrar, como un adolescente que llega tarde a casa. Ella ya lo esperaba junto a la puerta, con un cabello demasiado rubio para ser natural y un cigarrillo colgando entre 2 uñas rojas y largas. Me vio antes de verlo a él, y juro que noté la mueca de su sonrisa. Vaya, si no es la mismísima oficial Carter, dijo soltando una bocanada de humo en la noche, o ya te llaman detective. Mantuve el tono firme, Denise. Ella ladeó la cabeza fingiendo pensar.
Tienes los ojos de tu madre. Lástima que no sepa usarlos. Pobrecita, siempre parece un venado atrapado en las luces de un coche. Sentí como la mandíbula se me tensaba. Cuida lo que dices de mi madre. Se rió, un sonido demasiado cortante para ser auténtico. ¿Qué vas a hacer? ¿Arrestarme? ¿Crees que puedes poner esposas a todas las mujeres de este pueblo que ya se cansaron de ser la segunda opción? Se inclinó hacia mí, con ese perfume dulzón y sofocante. Tu padre merece algo mejor. Él lo sabe, yo lo sé, y ahora tú también lo sabes. Quise arrancarle la sonrisa de la cara de un golpe, pero los policías no golpean en estacionamientos, ni siquiera cuando la persona lo merece. Así que me incliné lo suficiente para que viera el acero en mis ojos. Disfruta tus noches mientras puedas, porque cuando esto caiga, vas a desear haber mantenido la nariz fuera de mi familia. Su sonrisa titubeó por un segundo, justo antes de que la camioneta de mi padre entrara al lote con las luces cortando la oscuridad. Ella se irguió, apagó el cigarrillo y volvió a colocarse esa sonrisa falsa mientras se deslizaba en el asiento del copiloto. Me quedé allí, observando cómo se alejaban, con el sabor a humo y rabia espeso en mi garganta. De vuelta en casa me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. La placa reposaba sobre el mostrador, reflejando la luz del foco. Pensé en lo que Denise había dicho, que mi padre merecía algo mejor. Aquellas palabras me retorcían el estómago, porque durante años vi a mamá intentar ser todo lo que él quería, cocinar, limpiar, sonreír a través del dolor, y nunca fue suficiente. Denise no era mejor, solo era más nueva. Al día siguiente cavé más hondo. Descubrí que Denise tenía deudas en todo el pueblo, 2 avisos de desalojo, un cargo por conducir ebria que desapareció sospechosamente rápido y rumores sobre dinero que se escurría de cuentas que no eran suyas. Se lo mostré a James, el abogado. Él se frotó la barbilla, con los ojos entrecerrados. Esta mujer no es solo una amante, dijo en voz baja, es un arma. Y es peligrosa porque está desesperada. Mamá se sentó en silencio a mi lado, retorciéndose las manos. Ella es veneno, murmuró. Le apreté la mano. Entonces la tratamos como veneno, con cuidado, y nos aseguramos de que se extienda hacia el hombre que la trajo a nuestra casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la mueca de Denise, la camioneta de mi padre, los moretones de mi madre. Me quedé despierta escuchando el zumbido del ventilador de techo, prometiéndome que no pararía hasta borrar esa sonrisa para siempre. Porque la verdad era que Denise no era solo otra mujer, era la chispa que él usaba para encender el fuego que consumía a mi madre. Y yo me iba a asegurar de que ardiera con él. Me había enfrentado a narcotraficantes armados en callejones de Houston. Había estado en escenas de accidentes donde la sangre cubría el asfalto y había mantenido la voz firme mientras hombres el doble de grandes que yo gritaban en mi cara. Pero nada en mis años como policía me había preparado para tocar la puerta de la casa de mi padre, sabiendo que el hombre dentro no era solo un sospechoso, era mi sangre. Era un sábado húmedo en Wharton, de esos en los que el aire parece lo bastante pesado como para asfixiarte. Su viejo rancho estaba al borde del pueblo, con la pintura descascarada y el porche hundido bajo el peso de los años y el abandono. Aparqué al otro lado de la calle, me quedé un largo rato sujetando el volante, hasta que al fin me obligué a salir. La puerta se abrió antes de que llamara, debía haberme visto llegar. Robert Carter llenaba el marco. Más viejo, con los hombros que alguna vez fueron anchos ahora vencidos, pero aún cargando la arrogancia de un hombre convencido de que el mundo le debía obediencia. Sus ojos, del mismo gris acerado que los míos, se entrecerraron al ver la placa en mi cinturón. Mira nada más, masculló, la gran policía de ciudad regresa a jugar a la heroína. Mantuve la voz firme. Estoy aquí por mamá. Su labio se torció. Linda está bien. Siempre haciendo un drama, ya la conoces. Apreté los puños. Apareció en mi casa golpeada. No me mientas. Por un instante, algo brilló en sus ojos. No era culpa, era fastidio, la mirada de un hombre cuando su perro se porta mal. Ella me provocó, sabe cómo hacerme perder la paciencia. No empieces a actuar como si lo supieras todo, Sarah. Mi voz se endureció. Provocarte no justifica un ojo morado, no justifica un labio partido. Él dio un paso adelante, con el aliento cargado de cerveza. ¿Crees que tu placa te hace mejor que yo? ¿Crees que entiendes lo que un hombre de verdad necesita? Su mandíbula se tensó. Denise lo sabe. Ella me da lo que tu madre nunca pudo. Las palabras me golpearon como una bofetada. No estaba avergonzado, estaba orgulloso. Denise, repetí,
dejando que el nombre colgara como una maldición. Es veneno, papá, y tú la metiste en nuestra familia como si perteneciera aquí. Sus ojos brillaron fríos. Ella me pertenece a mí. Tu madre es débil, siempre lo fue. Tú eres lo único que hizo bien, y aún así huiste a Houston para demostrar algo. El pulso me retumbaba en los oídos. No huí. Me fui porque no podía verte destrozarla pedazo a pedazo. Me fui porque juré no convertirme nunca en ti. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. No tienes derecho a juzgarme, escupió. No sabes lo que se necesita para ser un hombre, para mantener el control. Di un paso al frente hasta quedar casi frente a frente. En una cosa tienes razón, no sé lo que se necesita para ser un hombre. Pero sé exactamente lo que se necesita para detener a uno. El silencio entre nosotros chisporroteaba. Mis dedos picaban por alcanzar las esposas en mi cinturón, pero me contuve, aún no allí. En lugar de eso, saqué la carpeta que llevaba bajo el brazo y la estampé contra su pecho. La tomó por reflejo y al abrirla cayeron las fotos, los moretones de mamá, los extractos de sus tarjetas, las facturas de hoteles, las imágenes de él con Denise en la camioneta. Su rostro palideció y luego se tornó rojo. ¿Has estado espiándome? No, respondí con frialdad. He estado armando un caso. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. ¿Crees que puedes derribarme? Yo construí esta familia, puse comida en tu plato. Sin mí no estarías aquí, gruñó mi padre. Lo miré de frente, sin pestañear. Sin mamá yo no estaría aquí en absoluto. Ella fue quien mantuvo todo unido mientras tú lo destrozabas. Me sostuvo la mirada un largo instante y, por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. No porque pensara que yo lo golpearía, sino porque entendió que hablaba en serio y que yo tenía el poder de acabar con su farsa. Me giré para irme, mis botas retumbando contra las tablas deformadas del suelo. En la puerta me detuve. Esto no es una súplica para que te detengas, papá. Es mi manera de decirte que se acabó. A mis espaldas, su voz se quebró, áspera y ruidosa. Si cruzas esa puerta, Sarah, dejarás de ser mi hija. Lo miré solo una vez más. Entonces considérame ya perdida. Afuera el aire se sentía más fresco, como si hubiera entrado en otro mundo. Mi teléfono vibró en el bolsillo, era James. Contesté sin volver la vista a la casa. Es hora de movernos, dije. Entendido, respondió con su tono firme. Me acomodé en el coche, mirando mi reflejo en el retrovisor. Mi padre seguía de pie en el umbral, aferrando los papeles, con el rostro torcido por la ira y la negación. Por primera vez en años, no era yo quien se veía pequeña frente a él. Y me prometí que la próxima vez que lo enfrentara sería delante de un juez. La semana siguiente se desdibujó en un ciclo de papeleo, llamadas telefónicas y conversaciones en voz baja en el despacho de James Allison. Su oficina olía a libros viejos y cera de limón, el tipo de lugar donde los secretos habían sido sopesados y medidos durante 40 años. James no era solo un abogado, era uno de esos hombres que habían presenciado todos los escándalos de un pueblo pequeño, familias rotas, pleitos por tierras, herencias disputadas. Pero incluso él me miraba con una seriedad contenida que me decía que este caso era distinto, más grande que los demás. Tenemos suficiente, dijo una tarde, golpeando con el dedo la carpeta que yo había armado. Suficiente para solicitar una orden de protección, suficiente para congelar algunas de sus cuentas, suficiente para empujarlo a los tribunales. Pero una vez que esto empiece, Sarah, no habrá marcha atrás. Me recosté en la gastada silla de cuero, la camisa del uniforme todavía pegada a mi espalda sudada por el calor del día. Perfecto. No quiero que vuelva a la botella. Quiero que todo salga a la luz, que todos lo vean. Mamá estaba sentada a mi lado, las manos entrelazadas en el regazo. Los moretones en su rostro se desvanecían hacia el amarillo, pero el peso en su mirada seguía intacto. ¿Y si él contraataca?, preguntó suavemente. James se ajustó las gafas. Va a contraatacar. Hombres como tu esposo no se rinden, redoblan la apuesta. Pero cuanto más pelee, más se expone. Esa era la esencia de una trampa, las mejores dejan que la presa entre por sí sola. La primera moción que presentamos fue para una orden de restricción. Cuando los alguaciles entregaron la notificación a mi padre en su casa, todo el pueblo lo supo. En cuestión de horas podía sentir el murmullo recorrer el restaurante, la oficina de correos, el estacionamiento de la iglesia. Personas que antes le daban la mano empezaron a evitar su mirada. En un pueblo como Wharton, la reputación es moneda,
y la suya sangraba rápido. 2 días después apareció en la oficina de James, rojo de furia y gritando. Yo estaba en la sala de espera cuando me vio. Su voz se volvió baja y venenosa. ¿Crees que eres lista? ¿Crees que tu placa y tus amiguitos abogados te protegerán? Sigues siendo mi hija, siempre lo serás. Me levanté, mirándolo a los ojos. Hoy no. Ya no más. James salió, sereno como un predicador, y lo guió dentro de la oficina. Yo me quedé en el pasillo, escuchando a través de las paredes delgadas como mi padre bramaba, maldecía y lo negaba todo. Pero cada negación era otro clavo en su ataúd. James lo dejaba hablar, como hacen los abogados cuando saben que las propias palabras de un hombre lo colgarán más alto que cualquier soga. Mientras tanto, yo seguía investigando. El nombre de Denise Miller aparecía una y otra vez. Resultó que papá había firmado un terreno a su favor en un acuerdo turbio. El problema era que esa tierra no le pertenecía, estaba a nombre de mi madre. Fraude, simple y llanamente. Cuando puse los papeles de la escritura frente a James, sus ojos brillaron por primera vez desde que todo comenzó. Esto, dijo, es la grieta en los cimientos. Con esto podemos derrumbar toda la casa. Mamá tembló al verlo. Le dio nuestra tierra, la tierra que tu abuelo nos dejó. Asentí, con el mismo asco en la garganta. Así es, señora. Intentó borrarte con un trazo de pluma, pero ahora ese trazo lo borrará a él. El siguiente paso fueron las demandas judiciales. James trabajó hasta tarde, redactando mociones, anexando pruebas, preparando declaraciones juradas. Yo firmé lo que debía firmar, juré bajo palabra y sentí la trampa cerrarse un poco más con cada página. Pero yo conocía a mi padre. No iba a quedarse quieto mientras las paredes se cerraban, y en efecto, no lo hizo. En menos de una semana había contratado a un abogado de Houston, traje impecable, cabello engominado, el tipo de hombre que sonríe sin calor detrás de los dientes. De repente aparecieron contrademandas, acusaciones contra mamá, afirmaciones de que estaba inestable, de que yo abusaba de mi posición como policía. Wharton volvió a llenarse de rumores, pero esta vez no me estremecí. Cada mancha que lanzaba solo lo hacía parecer más desesperado, y cada vez que atacaba, teníamos pruebas para derribarlo. Una noche, después de un turno tardío, pasé frente a su casa. La luz del porche estaba apagada, la camioneta ausente. Por primera vez en mi vida, aquel lugar se veía pequeño, hueco, como si supiera que su dueño estaba cayendo. Aparqué a una cuadra y me quedé en la oscuridad, pensando en todas las mujeres que había visto en esta misma lucha, mujeres que nunca llegaron tan lejos, que jamás tuvieron la oportunidad de ver a su agresor acorralado por el mismo sistema que las ignoró durante años. Pero esto era distinto, era personal. Y yo no era cualquier hija, era policía, con la ley a mi lado, y estaba cerrando la trampa yo misma. Cuando por fin arranqué, el aire nocturno olía más dulce, como si la justicia se acercara y todo el pueblo le escucharía cuando cayera. Para cuando fijaron la primera fecha de juicio, Wharton zumbaba como un avispero. En un pequeño pueblo de Texas no se necesita televisión para entretenerse. Un escándalo así alimentaba cada porche trasero, cada círculo de chismes en la iglesia, cada cafetera del restaurante. Y mi padre lo sabía. Se alimentaba del drama, convencido de que podía torcer la narrativa igual que había torcido a mamá durante años. Él y su flamante abogado de Houston no perdieron tiempo. Pronto hubo rumores de que mamá estaba inestable, de que inventaba todo para castigarlo. Viejos amigos suyos, hombres que bebían cerveza con él en el salón de veteranos, comenzaron a repetir sus palabras. Decían que yo abusaba de mi placa, que intentaba destruir a mi propio padre por ambición. Dolía escuchar a personas con las que había crecido girar la cabeza cuando entraba al supermercado. Podía sentir sus miradas pesadas de duda. Pero había llevado la placa el tiempo suficiente para saber que la verdad no siempre gana concursos de popularidad, a veces simplemente gana en casa. Mamá estaba más ansiosa. Los moretones se desvanecían de su rostro, pero dentro cargaba el miedo como si estuviera cosido a sus huesos. Algunas noches se despertaba sobresaltada en mi sofá, aferrando la manta y susurrando, «No lo dejes entrar, Sarah, no lo dejes entrar». Una noche me miró al otro lado de la mesa, el café intacto. «Estás arriesgando todo, cariño, tu trabajo, tu reputación. No te pierdas a ti misma por mí». Le cubrí la mano con la mía. «Mamá, esto no es solo por ti. Es por cada mujer que alguna vez tuvo que sentarse en silencio mientras un hombre le quitaba todo. Tú me enseñaste lo que está bien y lo que está mal. Ahora me toca mostrarte cómo se ve cuando te pones de pie». Ella no respondió, pero vi que sus ojos se suavizaron un poco.
La escalada no estaba solo en los tribunales ni en los chismes. Mi padre empezó a aparecer donde sabía que yo estaría, en la gasolinera, apoyado en su camioneta, afuera del juzgado, observándome mientras pasaba. Cada vez no decía nada, solo dejaba colgar esa sonrisa fría en su rostro, como diciendo, sigo aquí, no puedes borrarme. Pero el silencio corta en ambos sentidos, y el mío pesaba más que el suyo. James continuaba apilando papeles, construyendo el caso ladrillo a ladrillo, las deudas de Denise, la escritura fraudulenta, las facturas de hotel, los mensajes de texto. Cada piedra que levantábamos revelaba más podredumbre. Para cuando terminamos, mi padre ya no parecía un veterano respetado, sino un hombre desesperado aferrándose a los restos de una vida que él mismo había destruido. Aún así, la presión aumentaba. Una tarde el sheriff me apartó y me dijo, Sarah, sabes que si esto se pone feo podría salpicar al departamento. Asentí. Entonces que me salpique a mí, no a la placa. Esa noche, sentada en el porche con la cigarra zumbando en la oscuridad, supe que la tormenta aún no había terminado. Mamá susurró lo que sabía que llevaba guardado mucho tiempo, él nunca va a detenerse, Sarah. Hombres como él no se detienen hasta que alguien los obliga. La miré, a la mujer que había soportado décadas de silencio, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Entonces seré yo quien lo haga detenerse, respondí en voz baja. A la mañana siguiente me puse el uniforme, enganché la placa a mi pecho y conduje hacia el pueblo con la cabeza en alto. Podía sentir las miradas sobre mí, los murmullos persiguiendo mis pasos, pero por dentro estaba firme, porque la escalada corta en dos direcciones, si mi padre quería arrastrar esta pelea a la luz pública, yo estaba más que lista para terminarla allí. El juzgado de Wharton no es gran cosa, ladrillos rojos, pintura descascarada, una bandera ondeando al viento. Pero la mañana de la audiencia parecía que todo el pueblo orbitaba alrededor de ese edificio. Las camionetas llenaban la plaza, la gente en camisas de domingo y vestidos sencillos se agrupaba en corrillos, susurrando, esperando. Acompañé a mamá por los escalones lentamente. Llevaba un vestido azul marino, simple, sin adornos. Sus moretones ya se habían desvanecido, pero no se habían olvidado. Sus manos temblaban sobre mi brazo, aunque su mentón se mantenía erguido. Por primera vez en años, no se escondía. El interior del tribunal olía a polvo y a cera de madera vieja. Los bancos crujían bajo el peso de los vecinos curiosos. Al frente estaba mi padre, Robert Carter, en su mejor traje, el mismo que usó en mi graduación de la Academia de Policía. Solo que ahora le quedaba holgado y su rostro estaba tenso de ira. A su lado, su elegante abogado de Houston le susurraba al oído como un buitre. Denise Miller también estaba allí, en la parte trasera, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que me hervía la sangre. Parecía fuera de lugar, como si aquello fuera un espectáculo para el que había comprado entrada. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Mi padre no me miró, no miró a mamá, sus ojos fijos al frente, como si fingir que no estábamos allí pudiera borrarnos. James se levantó y comenzó a exponer el caso, con calma metódica, cada palabra nítida como un filo. Presentó las fotos de las lesiones de mamá, los registros médicos, los extractos bancarios con cenas y joyas que nunca llegaron a casa, la escritura de tierras con el nombre de Denise en letras grandes. Cada prueba caía en la sala como un martillazo. El abogado de mi padre objetó, retorció, intentó reencuadrar, la señora Carter exagera, la oficial Carter está aprovechando su cargo en la policía. Pero con cada objeción, James respondía con papeles, fotos, cronologías. Y entonces llegaron los mensajes de texto, proyectados en la pantalla para que todos los vieran, las palabras de mi padre. Si no puedes callarte, me aseguraré de que ella te reemplace. La sala enmudeció. Incluso el viejo ventilador de techo pareció detenerse. Vi cómo el color se iba del rostro de mamá, el peso de los años cayendo sobre sus hombros. Y luego vi otra cosa, el murmullo en la multitud al darse cuenta de lo que él era en realidad. No un veterano orgulloso, no un hombre fuerte, sino un abusador con una amante y un temperamento violento. Finalmente fue mi turno de testificar. Juré el juramento, me senté y miré directamente al juez. Mi voz era firme, pero cada palabra llevaba el peso de la hija que solía ser. Soy la oficial Sarah Carter, del Departamento de Policía de Houston. Pero hoy no estoy aquí como policía, estoy aquí como hija, como la hija que vio a su padre romper a su madre durante años hasta que ya no pudo ocultarlo. Documenté lo que vi la noche que vino a mí. Armé este caso con las mismas herramientas que usaría para cualquier otra víctima, porque eso es lo que mi madre es, una víctima, de ese hombre que está sentado allí. Lo señalé por primera vez. Sus ojos se encontraron con los míos,
llenos de rabia, pero no me moví. Ella me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal, continué, y él me enseñó lo que ocurre cuando un hombre cree que está por encima de la ley. Hoy estoy aquí para asegurarme de que aprenda lo contrario. El juez dejó que el silencio colgara, pesado y afilado, antes de asentir para que me retirara del estrado. Cuando llegó el veredicto, fue como si el aire se partiera en dos: orden de protección concedida, bienes congelados, la escritura fraudulenta anulada y cargos penales recomendados por agresión. El suspiro colectivo desde los bancos fue audible. El abogado de mi padre se dejó caer derrotado, y la sonrisa de Denise se desvaneció como humo en el viento. Pero fue el rostro de mi padre lo que observé, pálido, demacrado, torcido de una forma que nunca había visto. Ya no era la figura imponente de mi infancia, era solo un hombre atrapado bajo la luz, desnudo de toda fachada. Mamá buscó mi mano, su agarre firme a pesar del temblor. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero su barbilla permanecía erguida mientras salíamos al sol de Texas. Los susurros nos seguían, pero ya no eran sobre nosotras, eran sobre él. Y por primera vez en mi vida sentí que el peso se levantaba. La justicia ya no era abstracta, era real, era pública, y era nuestra. Los días posteriores a la audiencia se sintieron extraños, como salir de una tormenta y entrar en un campo tranquilo. Todo estaba más calmado, pero la tierra aún mojada recordaba lo que acababa de pasar. El arresto de mi padre golpeó a Wharton como un trueno. El hombre que alguna vez se alzó en el salón de veteranos contando historias de guerra con una cerveza en la mano, ahora estaba en la cárcel del condado, su ficha policial en las noticias de la tarde. Personas que antes lo saludaban en la calle principal cruzaban al otro lado. Su nombre, antes pronunciado con respeto, se convirtió en una advertencia murmurada a escondidas. Para mamá, el cambio fue más lento. Se mudó a mi casa por un tiempo. Los moretones en su rostro desaparecían más rápido que los de su interior. Algunas mañanas la sorprendía parada junto a la ventana, mirando la nada, como esperando que su camioneta apareciera. Pero cada día estaba un poco más erguida, su voz un poco más fuerte. Una tarde me sorprendió cocinando pot roast con zanahorias, el mismo que hacía los domingos. Nos sentamos a la mesa, la misma donde antes lloró sobre su café, y por primera vez en mucho tiempo se rió. No fue una risa fuerte, aún no, pero era suya. Creí que nunca volvería a respirar, dijo dejando el tenedor. Pero tú me devolviste el aire, Sarah. Tragué con dificultad. No, mamá, tú te lo devolviste sola. Yo solo estuve a tu lado. En el pueblo la gente empezó a verla distinto. Ya no era la esposa de Robert Carter, era Linda Carter, una mujer que soportó y sobrevivió. Algunos la detenían en el supermercado para ofrecerle palabras de apoyo, otros, avergonzados por su silencio todos esos años, evitaban su mirada. Ella aceptaba ambos gestos con gracia. En cuanto a Denise Miller, hizo las maletas y se fue en menos de un mes. Se rumoraba que intentó sacarle dinero a mi padre una última vez antes de que lo perdiera todo. Cuando no lo consiguió, desapareció como el humo. La ley avanza lenta, como siempre. Las fechas de juicio se alargaron, los expedientes se apilaron, las audiencias se extendieron durante meses. Pero el desenlace era inevitable. Con cada prueba, con cada testimonio, los muros se cerraban más. Mi padre ya no era intocable, era responsable. Regresé a trabajar en Houston, turnos de patrulla y papeleo, la rutina común de la policía. Pero algo en mí había cambiado. Cada vez que atendía un caso de violencia doméstica, cada vez que veía a una mujer con moretones recientes o a un niño escondido detrás de su pierna, sentía la historia de mi madre en mis huesos. Y supe que nunca volvería a permitir que el silencio ganara. Una noche, meses después de que terminara el juicio, me senté en el porche con mamá. El cielo de Texas se extendía oscuro y vasto, con estrellas afiladas contra el terciopelo de la noche. Ella sorbía su té, envuelta en un chal, y yo escuchaba el zumbido de las cigarras. «Sabes», dijo en voz baja, «pensé que me odiarías por quedarme tanto tiempo, por permitirlo». Negué con la cabeza. «Nunca. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero ahora eres libre, y eso es lo que importa». Sonrió levemente. «Libre, me gusta cómo suena eso». Me recosté en la silla, la madera crujiendo bajo mi peso, y dejé que la noche nos envolviera. Durante años cargué con el peso de ver a mi padre destrozarla. Ahora, al verla reconstruirse, pieza por pieza, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La verdad es que las historias de venganza no siempre terminan con fuegos artificiales. A veces terminan en un porche tranquilo, con la risa de una madre regresando y la certeza de que la justicia,
la verdadera justicia, tuvo su día. Cuando el reloj se acercaba a la 1 de la madrugada, recordé aquella noche en que se desplomó en mi puerta, rota, ensangrentada, susurrando la verdad. Y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde entonces. A la 1 de aquella madrugada ella cayó, pero esa noche, a la 1, estaba de pie. Y yo también. Si has escuchado hasta aquí, quiero darte las gracias. Historias como esta no son solo sobre una familia en un pequeño pueblo de Texas, son sobre la fuerza, sobre encontrar la voz cuando callar parece más seguro. Si te conmovió, compártela. Si conoces a alguien que necesite oírla, pásasela. Y si quieres escuchar más historias como esta, te agradecería que te suscribieras. Porque la justicia no es solo algo que ocurre en un tribunal. Empieza cuando nos negamos a quedarnos en silencio.